a las 8:40 acá en el Sol de los Sábados llega el turno de una persona que desde que le conozco, antes de ella conocerme a mí, en lo que escribía en el periódico Hoy, en lo que escribe, vimos siempre una joven puesta al servicio de los mejores intereses de los humildes, de esos de los cuales nosotros apelamos tanto, de esos a los cuales ella defiende de manera, señores, garrafal cuando tiene que hacerlo, y de manera siempre muy respetuosa en contra de aquellos que no necesariamente lo están haciendo de la mejor forma posible. Me refiero a mi admirada y querida amiga, la embajadora del pueblo dominicano acá en el Sol de los Sábados, Milicen Uribe. Qué linda presentación. Muchísimas gracias, Ernesto, por esas palabras. Gracias también a mi compañera y compañeros de panel, Susi Aquino Gotró, Yuri Enrique Rodríguez, hoy aquí. Y saludos también a la gente que nos sintoniza. Gracias por levantarse, sintonizar Sol 106.5, los canales 23 de Telefuturo, 29 de Teleuniverso. Gracias por buscarnos en YouTube y por dejarnos sus comentarios. Ustedes son los que hacen que este esfuerzo de madrugar en pleno fin de semana valga la pena. Y bueno, hoy yo quiero hablar acerca de un palo acechado que se le ha dado al pueblo dominicano. En momentos en que el país está en medio de una crisis sanitaria, como es esta del COVID-19, momentos en que aquí hay muchos dominicanos y dominicanas que al día de hoy están requiriendo atenciones médicas y que encuentran un sistema de salud que no ha podido dársela, a pesar de que hay autoridades en el sector y otros que no son autoridades, que son médicos y médicas particulares, que han hecho esfuerzos admirables. En ese momento en el que también hay una crisis económica, que como bien explicaba Ernesto, o sea, el porcentaje de la deuda pública consolidada en República Dominicana ronda más o menos el 70.5% del PIB, supera los 58,000 millones de dólares. En ese momento, a nuestra Cámara de Diputados se le ocurre la muy buena idea, entre comillas, y siendo totalmente sarcástica, de coger 350, bueno, en realidad 300 millones de pesos y regalárselo a sus diputados para que cada uno dé bonos de 300,000 pesos por el Día de las Madres. Yo voy a repetir para precisar el dato. Sí. O sea, en medio de esta pandemia del COVID-19, donde hay emergencia sanitaria, donde hay crisis económica, la Cámara de Diputados destinó, corrijo el monto, 52 o 57 millones de pesos, 52 o 57 millones de pesos, para que cada diputado disponga de bonos de 300,000 pesos por el Día de las Madres. Señores, qué decepción. ¡Qué decepción! ¿Cuántas expectativas que se han ido cayendo bajo un Congreso que se vendió como un Congreso del cambio y que simplemente está reeditando prácticas clientelistas, asistencialistas que en el pasado uno criticaba? O sea, qué mal, qué falta de coherencia, qué falta de sentido histórico, de no reconocer cuál es la labor que en medio de esta crisis deberían hacer un legislador o una legisladora. Y hay sus excepciones porque hay que reconocer que hubo por lo menos 3 diputados que públicamente han señalado que renunciaron a eso porque lo consideran ilegal, que fue el caso de Juan Dionisio Restituyo, que es del Frente Amplio, así como también del querido amigo José Horacio Rodríguez y Pedro Martínez, que son de Alianza País. Esos son los únicos que han salido públicamente a decir que ellos no aceptaron eso y que al mismo tiempo lo han confirmado porque es una información que se manejó muy por debajo de la mesa en un momento donde el país estuvo muy concentrado, por un lado, en el tema sanitario e incentivando a la vacunación por otro. La Cámara de Diputados actuó muy discretamente. Sin embargo, hubo medios como el periódico Diario Libre, el Listín Diario, que haciendo uso del acceso a la información pública, Ley 200-04, consiguieron esta información y el departamento lo confirmó, que efectivamente decían ellos que como estamos en medio de la pandemia, vamos a limitarnos a dar solamente 300,000 pesos en bono, como si eso fuera poco, señores. O sea, piensen ustedes, ¿qué pudieran hacer con 57 millones de pesos? ¿Cuántos centros de toma de muestra de PCR rápido pudieran habilitar? ¿Cuánto oxígeno no se pudiera comprar?
cuántas carpas móviles se pudieran habilitar para que la gente reciba los primeros auxilios, la atención primaria. Sin embargo, eso no pasó. Y yo llamo la atención sobre algo. Primero, sobre esta visión de hacer política y politiquería a cuesta de los recursos públicos. Ese dicho de que a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Pero eso sí le cuesta al pueblo dominicano. Miren el comentario de Ernesto, cómo ponía la atención acerca de los niveles de endeudamiento preocupantes que tiene el país. Pero si es así, entonces, ¿por qué los diputados y las diputadas no dan esas ayudas de su dinero, de su salario? Ustedes saben cuánto gana un diputado o una diputada. Les voy a contar, mira, el salario es de 175,000 pesos. Pero además de eso, reciben 35,000 pesos por gastos de representación. Y adicional a eso, 45,000 pesos de dieta. Ese monto incluye viáticos por comisiones y sesiones. Ustedes saben, a nosotros nos pagan un sueldo, pero a los diputados, además de ese sueldo, cada vez que ellos van a hacer su trabajo, que asisten a comisiones, también se le da un monto. Y no hablemos del beneficio de las exoneraciones para compra de vehículos. Pero eso pasa en un país, y revisaba el dato con Ernesto y con Yuri, donde, según los datos oficiales al 2011, señores, antes de la pandemia, vamos a ver esto, antes de la pandemia, aquí el 75% de la gente ganaba menos de 15,000 pesos. Eso es brutal. Y me decían Ernesto y Yuri, bueno, si lo vamos a extrapolar un poquito al 2019, más o menos, pudiéramos hablar de que 65% gana menos de 25,000 pesos, haciendo proyecciones. Entonces, yo confieso, o sea, ya son varias las decisiones que está dando ese Congreso. Lo vimos con el tema de las causales, que independientemente de que usted esté de acuerdo o no con las causales, usted tiene derecho a tener su posición, pero fue una incoherencia. Porque eso fue un Congreso que está dominado por un partido que se comprometió con eso. Busquen la página 62 del programa de gobierno del PRM, que lo dice textualmente, que se comprometían con las causales y falló. Está en el programa de gobierno. Claro, eso está escrito en el programa de gobierno. Pero más de ahí, mientras aquí se discutía el tema de las causales, ¿qué hacían los diputados? Señores, en el proyecto del Código Penal disminuyeron las penas por corrupción. O sea, por eso yo hablo de Pablo Acechado, porque aquí eso lamentablemente tiene mucho tiempo que se hace en la historia. Cuando la gente está concentrada en un tema importante, entonces van trastocando y metiendo cosas, para decirlo en términos muy llanos, introduciendo cosas por debajo de la mesa. Pero además, yo creo que aquí también sería importante ir desvelando algunas contradicciones, porque tú tienes por un lado a funcionarios que están hablando de un discurso de mejorar la calidad del gasto. Yo esta semana conversaba con el director de presupuesto y me hacía galas cómo aquí se ha disminuido el gasto en viajes, en viáticos, en compra de vehículos, y eso es bueno, eso hay que respaldarlo, porque eso es lo que manda el momento. Exacto. La racionalidad gubernamental es eso, disminuir gastos. Pero ¿y qué pasó aquí? ¿Y cómo entonces usted coge 57 millones de pesos para festinarlo en la Cámara de Diputados por el Día de las Madres? Otra cosa que también llamó la atención. Aquí hay varias instituciones de ayuda social. Y este gobierno hizo un discurso cuando era oposición política, de que había que fusionar, había que organizar institucionalmente. Entonces, ¿para qué hay que tener tantas instituciones de ayuda social si al final la Cámara de Diputados, que está llamada a fiscalizar y a legislar, va a terminar repartiendo cosas? Ustedes saben la respuesta de eso, porque la audiencia del Sol de los Sábados es muy inteligente. Es que se está haciendo politiquería, campaña política adelantada y desigual. Porque eso pone en ventaja al diputado o a la diputada que coge esos recursos, que son los recursos de nosotros, para promover su imagen, señores. ¿Y cuándo es que vamos a acabar con ese modelo de politiquería? ¿Cuándo es que el cambio va a llegar hasta ahí? Esas son preguntas que uno tiene que hacerse. Y repito, me las hago en este momento, porque la verdad es que es lamentable que cuando aquí hay gente que está muriendo por falta de oxígeno, gente que tiene 3 días tratando de conseguir una prueba PCR y no lo logra, señores. Aquí haya diputados que entiendan que su prioridad es repartir 300,000 pesos por el Día de las Madres. Y algunos dirán, porque leí el comunicado, de que bueno, que lo que pasa es que eso fue para insumos de protección del COVID, etcétera. Pero eso no es la función de un legislador. En este contexto es mucho lo que se pudiera hacer en esta Cámara de Diputados y no se ha hecho, fíjense, para que vean las contradicciones, que en la misma Cámara de Diputados hay un brote de COVID-19, hay más de 100 personas con COVID y hubo que dejar de legislar en estos días. Sí.
Entonces, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la coherencia? O sea, yo insisto y pienso que también hay que aclarar si eso también pasó en el Senado, porque el mismo Juan Dionisio Restituyo llamaba la atención de que el plan social de la presidencia había estado entregando algunas partidas. Entonces, hay que ver si eso también pasó en el Senado. Yo quisiera dudarlo, porque ahí hay una persona que yo admiro mucho, que es ética, que es íntegra, como es el presidente de ese Senado, que es don Eduardo Estrella. Pero hay que aclarar esto. Y hay que aclararlo, y lo más importante, comenzar a desmontar esta cultura, señores. O sea, que hay que hacer políticas públicas. En este momento de crisis sanitaria y económica es mucho lo que puede hacer la Cámara de Diputados. Pero ustedes saben lo que pasó. El 26 de mayo aprobaron un préstamo, ¿tú sabes de cuánto? 300 millones de dólares. Sí, claro. Lo tuve que leer 2 veces el monto. Entonces tú por un lado me dices que tenemos que endeudarnos más, y yo entiendo el contexto del endeudamiento, estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Ernesto, eso es lo lógico, pero por otro lado tú agarras un dinero que pudiera significar la compra de insumos básicos en un hospital, Claro. 57 millones de pesos, tal vez para alguna gente 57 millones no es nada, pero aquí hay hospitales que su partida mensual es de $1 millón de pesos, de 2 millones, con eso se resuelve ese problema. Entonces, cierro este comentario llamando la atención sobre esto, porque me preocupa que esto haya pasado debajo de la mesa, no vi ningún escándalo, todo como que muy normal, y esto es grave. Y yo creo que lo que estuvo mal, lo que se criticó en el gobierno pasado, si se hace en también es criticable. Claro. O sea, también es criticable. Yo creo que eso es criticable independientemente de quienes estén en el gobierno. Entonces, Humberto, repito, así no fue que hablamos. Este no es el cambio. Y tomen en cuenta que aunque a usted le guste o no, ahí todavía hay, primero, una ciudadanía que está activa, que está vigilante, y segundo, una plaza de la bandera, que así como tuvo éxito en el pasado, puede tener éxito también en el presente. Así que cuidadito con Paimon. El sol de